Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 del libro del profeta Oseas. Aquí nos encontramos con una experiencia amarga en la vida de Oseas. Algo que ha sido no solamente en la vida de Oseas, sino en muchos hogares. Vemos los problemas de los hogares. El propósito de Dios con el hogar es que el hombre y la mujer fuesen felices, pero llega la maldición de la infidelidad y destruye los hogares. Quedan los hijos sufriendo porque un hogar donde hay hijos, los padres discuten, se separan, los hijos sufren porque están en medio de las controversias, en medio de los conflictos del hogar. Pero a veces nosotros los adultos pensamos solamente como adultos, pero no pensamos en el daño que le estamos haciendo a los niños. La experiencia de Oseas demuestra lo que sufren los hogares, pero también demuestra lo que sucedía con el pueblo de Israel, la rebeldía, la infidelidad del pueblo hacia Dios. No sabemos con exactitud cuánto tiempo Oseas estuvo solo criando a sus hijos, porque estuvo criándolos, y recuerda que leímos en los capítulos anteriores que al parecer estos dos hijos últimos de Oseas no eran realmente hijos suyos, sino eran producto de la infidelidad de Oseas. Así que le tocaba criar a esos muchachos. A pesar de todas las cosas, él estaba allí. Y es interesante esto porque a veces la sociedad no le muestra mucho valor a los padres solteros. Las madres solteras siempre son apreciadas y siempre se exalta el valor de las madres solteras. Y cuando un hombre abandona el hogar y deja a la madre sola con los hijos, se trata mal al padre y muchas cosas de irresponsable. Pero ¿qué cuando un hombre queda solo? Cuando su esposa lo abandona solo con sus hijos, ¿qué de él? Y hemos visto muchos casos de hombres así, que a pesar de sus dificultades, a pesar de todas sus crisis, salieron adelante con sus hijos y sus hijos pudieron crecer bien. Entonces, la experiencia de Oseas es similar. Él fue un varón, un hombre, que le tocó criar, educar a sus hijos solo. No sabemos cuánto tiempo, pero él estuvo allí. Sin embargo, hay una promesa linda, querido hermano, y es que los hogares serían restaurados. Dios quiere que los hogares no se destruyan. El ideal de Dios con el matrimonio es que sea hasta que la muerte los separe. Pero la maldición, como te mencioné, la maldición de la infidelidad llega y trata de destruir. Pero si tú estás pasando por una situación similar, tu hogar está a punto de fragmentarse, de destruirse, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a que luches, a que perseveres, te aferres a Dios completamente, te entregues al Señor y no permitas que tu hogar sea destruido. Querido esposo, querida esposa, luchen por su hogar. Recuerden que esos hijos que hacen parte de su hogar van a sufrir porque ahora tendrán que ser educados tal vez por otra persona. Así que no permitan eso, no permitan que el enemigo destruya aquello que Dios unió. El profeta Oseas ahora recibe un mensaje, dice el versículo 1 de Oseas 3. Dios le dice: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Ahora aquí al parecer se menciona a otra mujer, pero no, es la misma Gomer, es la misma mujer esposa de Oseas. No le estaba enviando a casarse con otra mujer, sino a recuperar a aquella mujer que había estado con él pero lo había abandonado. Y probablemente por sus malos negocios, sus deudas, había sido esclavizada Gomer ahora. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo 2 menciona, dice: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Ahora, analizando el precio que Oseas pagó por Gomer, era inferior al precio que valía un esclavo. Oseas pagó 15 siclos de plata y según Éxodo capítulo 21 versículo 32, un esclavo valía 30 siclos, dice el texto, Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, tenía más valor un esclavo que lo que valía ahora Gomer. La situación de Gomer era difícil. El valor de Gomer era inferior. Estaba caída, muy bajo había caído. Pero lo interesante y lo maravilloso de la historia es que aún así
Oseas decide restaurarla. Querido hermano, esto nos enseña un valor muy grande, esto nos enseña una lección muy hermosa. A pesar de lo muy bajo que nosotros hayamos caído, a pesar del sin valor que tengamos, o de lo que tú te sientas, tú crees que no tienes valor, tú crees que eres inferior a los demás, que eres una basura, que eres lo peor que hay en el mundo, tú crees y tal vez tienes ese concepto de ti. Sin embargo, Dios te ama, querido hermano. Dios te ama con un amor inmenso que está dispuesto a rescatarte. No importa lo que tenga que pagar por ti, Él lo pagará y ya lo pagó, ¿sabes? Dice la Biblia, el apóstol Pedro nos dice esto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Querido hermano, tu valor y mi valor está por encima de cualquier cosa. Fuimos comprados con precio, no de oro corruptible. El oro destruye, el oro se acaba, la plata también se termina. Pero la sangre de Cristo Jesús está por encima del oro y la plata, querido hermano. Y con eso fuimos comprados nosotros. Ahora, Gomer, mira, fue comprada inferior al precio de un esclavo. Y ahora dice que un homer y medio. Un homer contenía unos 220 litros. Por lo tanto, el total de cebada que Oseas pagó por Gomer era de 330 litros. Eso fue lo que dio. La cebada era considerada un cereal inferior en Palestina, no tenía casi valor. Por tal motivo, el precio que paga Oseas por Gomer era aproximadamente el de una esclava. Así se hizo destacar en forma sorprendente la condición vil y degradada de la esposa de Oseas. Había caído bajo, había caído demasiado bajo. La cebada, como parte del pago, pudo haber reflejado en sí mismo esa degradación, aludiendo a la harina de cebada, que se ofrecía como cuando se sospechaba que una esposa había sido infiel. Esta era la ofrenda que se presentaba. Lo puedes encontrar allí en Números capítulo 5, versículo 11 al 15, donde se habla que si un hombre sospechaba de su esposa, tenía celos de ella porque tal vez le estaba siendo infiel, entonces debía presentar esta ofrenda, harina de cebada. Por eso ese fue el precio que se pagó por Gomer, porque ella había sido infiel, era una adúltera. Así que Oseas paga este precio. La vileza de la condición a la cual había llegado Gomer representa la condición también a la cual había llegado Israel. Qué cuadro tan sorprendente el que presenta ahora la vida de Oseas. Mira, una vida difícil para ejemplificar todo lo que pasaba en el pueblo de Israel. Pero así como Oseas rescata su matrimonio, así como Oseas restaura su hogar, de la misma manera el pueblo, la nación de Israel, recibió una promesa linda de rescatar, restaurar su casa, restaurar la nación. Dios quería hacerlo. Ya leímos en el libro de Ezequiel, los últimos 8 capítulos de Ezequiel, esa promesa maravillosa de la restauración del templo, el nuevo templo que Jehová quería hacer. Allí también aparece en medio de esos capítulos la promesa de que Dios quería unir a las dos naciones, tanto el reino del norte como el reino del sur, las 10 tribus de Samaria con las 2 tribus de Jerusalén, y unirlas para que fuesen un solo pueblo, un solo rey, y quería darles grandes cosas. Y esas promesas estaban de acuerdo a la vida de Oseas. O sea, Oseas estaba ejemplificando en su vida lo que iba a suceder con la nación. El versículo 3 dice: y le dijo: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. O sea, por muchos días iba a estar sin varón. Oseas también tenía que vivir por muchos días hasta que hubiese una adaptación, por así decirlo. Esto estaba ejemplificando algo también, y ya te voy a mencionar. El pueblo de Israel tenía que, después de caer, debían estar sin rey, sin gobernador por muchos años. Lo que duró el cautiverio, 70 años, ellos estuvieron lejos de la nación, lejos de sus tierras, allí en Babilonia viviendo sin rey, sin gobernador. Allí estaban a merced de los babilonios. Y esto es lo que estaba ejemplificando aquí también Oseas.
hasta que luego sería restaurado. Así como Oseas, su hogar lo estaba perdiendo, tuvo que educar solo a sus hijos, pero nuevamente su hogar es restaurado. Gloria al Señor por esto. Ahora, la nación de Israel había caído en manos de los babilonios. Su degradación había sido terrible, sin embargo, había una promesa de restauración. Y ahora viene la explicación de esta metáfora, de esta parábola de la vida de Oseas, el versículo 4, porque en muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatua, sin efod y sin terafines, lo que te había mencionado. Esos días del cautiverio, 70 años allí en Babilonia. Ellos estuvieron sin nada de eso. Los utensilios sagrados del templo de Jehová fueron guardados allí en Babilonia. Los sacaron del templo cuando vino Nabucodonosor, y luego las otras dos invasiones fueron llevados estos utensilios allí a Babilonia. Esto fue lo que sacó Belsasar cuando estaba allí en su euforia, en su fiesta, y profanó los utensilios del templo sagrado. Por eso la mano escribió en la pared. Pero nótese bien, el pueblo de Israel tenía que pasar muchos días, muchos años sin esto. Así era lo que estaba ejemplificando la vida de Oseas, una vida difícil. Y el versículo 5 viene la promesa linda, dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad con el fin de los días. Gloria al Señor. Esto era lo que Dios quería hacer. Esto era lo que Dios quería restaurar. Lamentablemente la nación de Israel no se consagró a Jehová. Lamentablemente la nación no se convirtió. Ellos estuvieron lejos de Dios. Pero aún así, Dios está dispuesto a cumplirles, está dispuesto a amarlos, está dispuesto a darles todo. Lamentablemente no lo hizo porque ellos no se sometieron a su voluntad. Y dice la sierva de Dios en Profetas y Reyes, página 223, el cumplimiento final de la predicación de Oseas se producirá al fin de la historia de esta tierra, cuando Cristo aparezca. Es decir, el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de las palabras de Oseas será para nosotros en el tiempo final, cuando Cristo venga, querido hermano, y restaure todas las cosas, nos lleve con Él, y allí tenemos cielos nuevos y tierras nuevas, donde abunda la esperanza, donde abunda la dicha, la prosperidad. No habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento, no habrá muerte, nada de eso, separaciones, nada. Todo será absolutamente hermoso, eterno, querido hermano. Los hogares serán restaurados, nuestras vidas serán restauradas. No habrá infidelidades, no habrá nada malo, ni una pequeñita mancha de pecado habrá. Todo será restaurado. Tal vez te has alejado, tal vez has caído, así como cayó la esposa de Oseas. Tal vez te sientas indigno, te sientas sin valor. Pues hoy el Señor te dice: tú eres importante para mí, tú eres valioso para mí, y yo pagué un precio grande. No con oro o plata, porque eso se termina. Si nuestro precio, mira bien, si nuestro precio fuese oro o plata, es decir, si Cristo hubiese pagado oro y plata para rescatarnos, entonces el oro y la plata sería más valioso que nosotros. Pero no, Cristo pagó con su sangre, indicando así que nuestro valor excede a cualquier cosa aquí en la tierra. En el universo no hay nada valioso que pueda pagar nuestro precio, sino solamente la sangre de Cristo Jesús. Esto demuestra lo valioso que somos y nos debe dar ánimo para vivir una vida entregados y sometidos a Cristo Jesús. ¿Qué esperas, querido hermano? Hoy es momento de restaurar tu vida. Hoy es momento de restaurar tu hogar. Hoy es momento de restaurar tu relación con Cristo Jesús, para que Él te tome, te llene de su poder y pueda restaurar todas las cosas en tu vida. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 del libro de Oseas. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!